Hola, Dios te bendice. Espero que te encuentres bien. Fíjate que el día de ayer fui yo a un hospital, sí. No tanto por situación de urgencia, sino por la situación de que me sentía mal, sí, de que pues realmente tenía yo curiosidad, pues no, ¿cómo decirte? Quería yo saber qué es lo que yo tenía, sí, porque me había sentido mal. Entonces ya después que fui yo allá, me quedé viendo en las personas, me quedé viendo a las personas y me quedé pensando cuántas veces nosotros dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar las situaciones y realmente no le clamamos a Dios, no le pedimos a Dios que nos ayude. Fíjate que yo ahí conocí a dos personas, ¿sí? Una persona es esperando bebé y la otra una señora ya de edad, ¿sí? Que Dios me permitió traerme sus nombres y voy a estar orando por ellas. Pero me quedaba yo pensando, ¿cuánta necesidad de oración hay? ¿Cuánta necesidad de acercarte a Dios? Y lo que realmente tenemos que hacer es agarrarnos de esa necesidad y empezar a platicar cada uno con Dios. Se nos ha acostumbrado, se nos ha enseñado que Dios es un Dios que está por encima de nosotros, así como que muy lejano, ¿sí? Cuando tú entras a una iglesia, ves a un Cristo crucificado y así muy alto, muy lejano. Entonces, en todo eso, mi pregunta es, ¿qué tanto tenemos de lejano a Dios en cada uno de nosotros? Porque Jesucristo bajó de la cruz. Jesucristo caminó entre sus discípulos después de haber resucitado, ¿sí? Jesucristo estuvo con sus discípulos un tiempo después de haber resucitado, ¿sí? Él nos mostró y nos enseñó que Él no está lejos, que Él está ahí cerca de ti, que cuando tuvo que subir a los cielos, nos dejó a esa persona tan hermosa, tan maravillosa, a esa persona que está con nosotros, llamada Espíritu Santo. Y fíjate, hay momentos en que nosotros no platicamos con nadie, ¿sí? Más bien dicho, no platicamos con Dios o con el Espíritu Santo, que lo tenemos aquí cerca. No platicamos con Él. Nos ponemos muy, no sé, vamos a buscar a otras personas, exigimos atención de otras personas, etcétera, sin pensar ni saber que tenemos a Dios cerca. Esta vez que yo fui allá al hospital, me quedé viendo todo eso y me quedé pensando en mí, ¿sí? Porque yo por lo regular no me gusta hablar de otra persona que no sea yo. No por egocentrismo, sino porque a mí me enseñaron a que antes de criticar a alguien, critícate tú mismo. De antes de juzgar a alguien, júzgate a ti mismo, ¿no? Cuando yo empiezo a enojarme, como les he dicho, cuando empiezo a pelear, a discutir, a contender, no es el problema de la persona que me hace enojar o con la cual contiende conmigo. No, no es problema de ella. El problema es mío, porque estoy permitiendo que lo que ella haga a mí me afecte. Cuando empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy enojando tanto? Empiezo a descubrir que no me gusta cómo estoy viviendo. No es el enojo hacia ellos, sino el enojo hacia cómo estoy viviendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo siento que me está presionando? ¿Qué es lo que yo siento que no está de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo siento que estoy dejando? O sea, no puedo controlar. Y eso es lo que a mí luego me molesta. Tengo mucho la costumbre y he agarrado más la costumbre debido a la enfermedad, ¿sí? De salir a caminar.
de andar caminando. Voy por mis nietas, voy platicándole a Dios, ¿sí? Voy poniendo como que en un pizarrón todo lo que me está pasando. Estoy enojada, ¿por qué me enojé? La actitud de por qué me enojé. Y empiezo a desmenuzar poco a poco todo ello, ¿sí? Empiezo a desmenuzarlo. ¿Cómo lo empiezo a desmenuzar? Primero, pidiéndole ayuda a Dios, ¿sí? Que Él me dé la sabiduría, que me dé el entendimiento, que abra mi mente para que yo pueda entender qué está pasando, ¿sí? Y por ejemplo, por decirte algo, me enojé con X persona, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que sentía yo que la crítica o la presión o se me estaba juzgando o X. Ponle el problema que tú quieras, ¿sí? Me molesté y luego llegó otra persona y me molesté también con ella. Llegaron mis hijas o mis nietos o X persona y me molesté, ¿sí? El problema no es de ellas, el problema es mío porque quien está molesta soy yo, ¿sí? Quien está con la situación soy yo. Entonces tengo que buscar, bueno, ok, me enojé por una actitud de la persona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hay en esa actitud que me está molestando a mí? ¿Sí? ¿Cómo me estoy sintiendo yo de la actitud de la persona? Y empiezo a desmenuzar poco a poco. Ok, me siento molesta. ¿Por qué me siento molesta? Es que no me gusta que me presionen. Bueno, ¿por qué te sientes presionada? ¿Sí? Y me quedo pensando, ¿por qué es la presión? Pues la presión es porque yo quiero que se haga lo que yo digo y quieren hacer que ellos hagan lo que yo digo, ¿sí? Ahí empieza ya la situación problemática, ¿sí? ¿Por qué quieres tener el control de todo? ¿A qué tienes miedo? Porque si te vas buscando y buscando y buscando, salen miedos. ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué la necesidad de controlar el evento? No, es que yo no controlo. Ponte a pensar, ¿sí? El tener el control es entender y saber cómo vas a actuar en el momento en que sucedan las cosas, ¿sí? Tienes que mantener algo dentro de tu capacidad para que puedas darle solución en ese momento, ¿sí? ¿Te fijas cómo es mantener el control? Ahí es donde yo te invito a que empieces a ver poco a poco por qué tenemos que controlar, a qué tenemos miedo. Una, otra, porque si no nos gusta vivir como estamos viviendo, ¿por qué no hacemos un cambio? La siguiente, ¿por qué motivo, causa, razón o circunstancia estamos agrediendo a otros por lo mal que nosotros nos sentimos? La gente tiene el derecho de decir, de hacer, de tornar lo que quiera. Nosotros tenemos el derecho de que si no me parece lo que se está haciendo, me quito. No sigo aceptando palabras que no me corresponden. No sigo aceptando o solapando actitudes que no me gustan. No tengo por qué quedar bien con la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente soy única o único en el mundo. ¿Quién es el que sabe valorarnos realmente como si fuéramos esas joyas preciosas? Aquel que nos conoce al 100%. ¿Quién está contigo en todo momento? Aunque tú digas que no, pero Dios está contigo en todo momento. En lo que hablas con tus amigos, en lo que empiezas
a hacer una actividad, cuando te despiertas, cuando te vas a acostar, etcétera. O sea, Dios está contigo en todo momento. Aquí el asunto es, ¿estás aceptando? Entonces tienes que ir corrigiendo lo que sabes que a Dios no le gusta. Pero no es por el hecho de que no le guste, es por el hecho de que tú te vas a lastimar tarde que temprano con eso. ¿Sí? Toda decisión trae una consecuencia. Toda decisión que tú tomes trae consecuencias. Yo te invito a que tú realmente te pongas a pensar de las decisiones que has tomado, qué consecuencias trae. Fíjate que estaba leyendo el libro estaba leyendo Génesis y me llamó mucho la atención con Caín, ¿sí? Y me hicieron el comentario, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba yo platicando con una persona y me dice, es que tú ves a Caín desde otro punto de vista. Le digo, no es que vea a Caín desde otro punto de vista, ¿sí? O a lo mejor sí, o no. A mí lo que más me interesa es la relación entre Dios y Caín, entre Caín y Dios. Porque a pesar de que Caín mató a su hermano Abel, ¿sí? Dios todavía le dio un espacio, lo desterró de donde estaba él, para que realmente se diera cuenta cuál había sido su error. Le puso una señal, una marca, para que no lo vayan a matar. Estaba protegiendo a Caín a pesar de las cosas, ¿sí? Estaba, a pesar de ser un hijo rebelde, terco, enojón, etcétera, etcétera, inconforme, envidioso, ¿sí? A pesar de todo eso, Dios estaba protegiendo a Caín y dándole su espacio, lo mandó al desierto prácticamente para que realmente reflexionara sobre lo que hizo. Es increíble, pero es cierto. Hay muchas cosas que si tú te pones a leer poco a poco en el libro del Génesis, te enseña un montón de cosas de restauración. Fíjate, anteriormente hice un video, es de los primeros casi, sobre el mundo espiritual, sobre el mundo pues que estamos viviendo, el mundo físico, ¿sí? Y es increíble cómo se relaciona en el Génesis. Si tú empiezas a leer el Génesis detenidamente y lo empiezas a aplicar en tu vida, te empiezas a dar cuenta realmente que lo que ahí dice es lo que está pasando en tu vida. ¿Cómo? Dice que en los principios todo era tinieblas y caos. Cuando tú decides que quieres parar ya con todo el problema que traes, ¿sí? Antes de ello, tú estás en tinieblas y en caos, ¿sí? Lo que decía Dios. Bueno, lo que dice en el Génesis, que es increíble, pero cierto, que Dios más bien dicho, cuando había caos y tinieblas, en las aguas reposaba el Espíritu Santo, aún entre caos y tinieblas, ¿sí? Si tú te fijas en tu vida, hay problemas, hay tribulaciones, hay un montón de cosas que traes, pero traes tantas cosas en la cabeza que no te das el espacio de pensar realmente lo que está pasando, ¿sí? Cuando tú estás tranquilamente, sereno, empiezas a ver que Dios está contigo. Empiezas a sentir su presencia, empiezas a tranquilizarte más, etc. O sea, el espíritu está en la paz,
en la tranquilidad, no en el caos, no en las tinieblas, sino en la paz y en la tranquilidad. ¿Qué pasa cuando llega Dios? Bueno, ok, Señor, te acepto en mi corazón. Ayúdame tú a cambiar. Confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Soy salvo yo y mi casa. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que Dios empieza a quitar las tinieblas y a ver lo que es tu vida. ¿Sí? Empieza a separar, a dividir las tinieblas de la luz. ¿Sí? ¿Qué es lo que no es correcto en tu vida y qué es lo que debes de hacer? Si tú te sigues en el Génesis leyendo, tú vas a ver que cuando hicieron a Adán y Eva, cuando Dios hizo a Adán y Eva, ahí hay algo, ¿sí? Adán y Eva tenían esa situación de poder hablar con Dios. Adán y Eva se hablaban con Dios. Dios les conocía. No había, no había cubierta de ningún tipo, ¿sí? La desnudez de Adán y Eva significa no hay nada con qué taparte. Somos completamente honestos, completamente en la situación de Dios nos conoce al 100%, no tenemos de qué avergonzarnos, a menos que haya pecado. ¿Qué pasa? Síguete leyéndote el Génesis, ¿sí? En el Génesis dice que cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron, ¿sí? Con unas hojas, se cubrieron. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros pecamos, tratamos de cubrir nuestro pecado. Que nadie se fija, que nadie sepa. Y lo primero que hacemos es nos separamos de Dios como se separó Adán y Eva de Dios. ¿Ya ves cómo hay mucho del Génesis en tu vida? ¿Qué pasó? Cuando llegó Dios y los anduvo buscando, ellos estaban escondidos. Y cuando por fin dieron la cara, valga la palabra, Adán dijo, es que estamos desnudos, ¿sí? Se avergonzó de la verdad, se avergonzó de la honestidad, se avergonzó de su desnudez ante Dios. Ahí es lo bueno, porque ¿cuántas veces tú no te has avergonzado de algo que estás haciendo? ¿Sí? Y tratas de cubrirte, tratas de decir, no, le echas la culpa a todo el mundo, como lo hizo Adán y Eva también, ¿sí? Y te alejas de Dios, no hablas con Dios, pero Dios está ahí, ya te conoce. ¿Qué es lo que dijo Dios? Ah, comiste del árbol que te mandé que no comieras. ¿Por qué? Porque Dios sabía exactamente lo que iba a provocar eso, la entrada del pecado al paraíso. Entonces lo que hizo Dios es sacarlos del paraíso. Los sacó de un mundo espiritual para meterlos a un mundo físico, donde en ese mundo físico ya no se les iba a dar todo fácil y gratis. Ya tenían que trabajar, tenían que esforzarse, tenían que hacer las cosas. Sí. Y el hombre se metió tanto en lo que tenía que hacer que empezó a alejarse más y más de Dios. Se vino la violencia. Si tú le sigues leyendo vas a encontrar a Noé cuando le mandaron a hacer su barca. ¿Por qué? Porque era tanta ya la violencia, era tanta las situaciones ya tan fuertes que se estaban viviendo, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre.
Era tanta la situación que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Apartó a Noé y a su familia, que vio que realmente estaban con él, que no había maldad a tal grado en ellos, que los apartó. Y lo demás lo inundó completamente el mundo. Ya no quiso saber más de la raza humana. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, hasta dónde. Me regreso un poquito en el Génesis, cuando Dios les pidió cuentas a Adán y Eva de qué habían hecho. Lo primero que hizo el hombre fue mi esposa, fue la mujer que tú me diste. Y lo primero que hizo Eva fue la serpiente, la que me engañó. O sea, ninguno se hizo realmente fuerte, ninguno se hizo realmente como debía, ninguno se hizo responsable, perdón, es la palabra correcta, responsable de lo que había sucedido. ¿Cuántas veces nosotros nos está pasando lo mismo? Tú te has hecho responsable de lo que ha sucedido. Tú te has hecho responsable de lo que está pasando. Y fíjate, todavía, ahorita me estoy así saltando en el libro de Génesis. Yo te invito a que lo leas y le preguntes a Dios, le pidas a Dios revelación porque está increíble. Fíjate también lo que hizo Caín cuando Dios los desterró. ¿Hasta dónde va la manipulación y hasta dónde va la situación? Primero se enojó porque era un castigo muy fuerte lo que estaba imponiéndole Dios, sin tomar en cuenta que él había matado a su hermano. Y el hecho de quitarlo de su comodidad, de donde él estaba, era un castigo, pero súper fuerte lo que hizo Dios. O sea, no aceptaba las consecuencias de lo que había hecho. Igual que Adán y Eva, no aceptaron las consecuencias de la decisión de haber comido del fruto. ¿Te fijas cómo se vuelve a repetir ahí el pretexto? ¿Cuántas veces en tu vida te has enojado con Dios porque se te vienen las consecuencias de lo que tú has hecho? ¿Sí? ¿Cuántas veces no has dicho, no has tornado, no has hablado? ¿Sí? Molesto, enojado por eso. Ya ves cómo tiene mucho que ver el libro de Génesis. Muchos decimos, no, que la Biblia está escrita por hombres y no sé qué, y cosa y media, ¿no? Pero lo que no nos ponemos a pensar que también los libros de matemáticas, la filosofía, infinidad de cosas están hechos por hombres, pero bien que le prestamos la fe en esos libros. Porque buenamente hay historia que pues vete a saber si sea cierta o no sea cierta. ¿Sí? Así como se dice de la Biblia, ay, no sé si sea cierto o no sea cierto, de la historia de las matemáticas, bueno, las matemáticas son exactas, pero de la historia de las ciencias naturales, etcétera, vete a saber si sea cierto o no sea cierto, porque tú no lo has visto. Igual en la Biblia, ¿sí? Tú dices, es que no es cierto, ¿por qué? Porque tú no lo viste, pero aún así, fíjate dónde estás poniendo tu fe. Dios es tremendo, Dios es maravilloso. En serio que ahora que estoy leyendo un poquito más, con más espacio, poco a poquito la Biblia, pensando, relacionándolo con la restauración, relacionándolo con la relación del hombre con Dios, etcétera, estás aprendiendo un montón. Estoy viendo yo muchísimas cosas. Cómo en la actualidad nosotros estamos haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva, lo mismo que hizo el pueblo, ¿sí? Lo mismo que hizo también Sodoma y Gomorra, lo mismo. Hay muchas cosas. Yo te invito a que vayas leyendo la palabra de Dios. A mí me encanta ahorita. ¿Por qué? Porque la estoy relacionando con las cosas
que he estado escuchando, que he vivido, con las cosas que por las cuales Dios me ha pasado. Y realmente dices, increíble. Yo te invito a que leas la palabra, métete en el Génesis y ponte a relacionar con tu vida actual y vas a encontrar muchas cosas. Bueno, ya te platiqué un rato sobre esta situación. Te invito a que lo escuches, te invito a que lo veas y ya posteriormente comentamos. Bendiciones.